vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Bien. Pentecostés, decimos siempre, es la contracara de la Torre de Babel. En la Torre de Babel los hombres querían ser como dioses y construyeron una torre para llegar al cielo, y entonces por el pecado de los hombres, de la humanidad, Dios mandó la confusión. Y entonces todos hablaban en distintos idiomas y nadie se entendía nada. Y Pentecostés es lo contrario, la manifestación del Espíritu, en donde el milagro es que todos se entendían, todos podían escuchar, hablar en su propia lengua. En medio de la confusión, porque lo que tienen en común la Torre de Babel y Pentecostés es la confusión, toda una mezcla, todo un lío de lenguas. Sin embargo, cada uno podía escuchar en su propia lengua. Pentecostés era una fiesta judía. En Levítico capítulo 23 están todas las fiestas de la tradición judía, y una era la de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Como buen pueblo agrícola, todas las fiestas estaban relacionadas con los ciclos de las cosechas. Pentecostés era la fiesta de las primicias de las cosechas. Y entonces tenía un profundo significado. Como todas las fiestas judías, duraba una semana. No es que decimos: bueno, tenemos una fiesta y ya estamos viendo la hora para cuando termine. ¿Sí? El pueblo judío, el pueblo hebreo, era un pueblo de festejar intensamente. Y era una fiesta donde no había ricos ni pobres, sino que todos participaban de la fiesta, como la fiesta de las enramadas. Una fiesta donde cada uno tenía que construir una choza para recordar el tiempo del desierto. Y esa fiesta de las enramadas los retrotraía a la época en la cual vivían de la absoluta providencia de Dios. Todas las fiestas hebreas son fiestas de gratitud, son fiestas de una profunda gratitud. Y entonces la gente iba a Jerusalén a celebrar, no solamente en Pascua, sino también en Pentecostés y en la fiesta de las enramadas. Es decir, en distintos momentos se celebraba en Jerusalén, en el templo. Y en esta fiesta, Dios derrama su Espíritu. Derrama de su Espíritu de una forma audible y visible. No sabemos cómo, no sabemos de qué manera, pero fue como un estruendo, como algo que lo sacudió. Era como, no dice exactamente que era así, como lenguas de fuego, como un viento impetuoso. A veces el Espíritu, como lo dice el profeta, se manifiesta en un silbo apacible. Porque en realidad el Espíritu
Se manifiesta como quiere y cuando quiere y de la manera que quiere. Pero siempre se manifiesta en medio de un pueblo agradecido. Y se manifiesta de una forma que la gente puede entender que ese es el Espíritu de Dios obrando. También se manifiesta en la oración, en la respuesta a la oración. Hemos escuchado testimonios de cómo Dios ha estado obrando mediante su Espíritu. Y es el Espíritu el que nos trajo hasta acá. No es el colectivo, no es el auto, no es el tren. Es el Espíritu el que nos moviliza. Y es el Espíritu el que nos reúne como pueblo. Es interesante que en la tradición hebrea el Espíritu es femenino. Es ruach. Y fíjense el nombre. Nosotros lo tenemos en masculino, espíritu, porque viene del griego pneuma, que es masculino. Pero en hebreo es femenino el sustantivo. Y es ruach. ¿Sí? Es ya una cuestión fonética. Si yo digo ruach, es como que siento el viento moverse, como que es una palabra que tiene una dinámica propia y es la dinámica del Espíritu que se manifiesta en su pueblo. Uno puede hacer muchas lecturas del texto y puede verlo desde distintos lugares. Para mí, el texto de Pentecostés, la experiencia de Pentecostés, me hace pensar en que no hay que tenerle miedo a la diversidad. No hay que tener miedo a lo que es distinto. Fíjense que en el Pentecostés todos eran distintos. Todos hablaban idiomas distintos. Todos venían de culturas distintas. Si bien todos venían más o menos de la zona del Mediterráneo, de acuerdo a los lugares, pero nos dice que venía gente de Persia, cerca de la India, de lo que hoy es Afganistán, es decir, de todos los lugares conocidos había gente, y gente muy distinta, cómo se vestía, cómo pensaba, cómo vivía. Y sin embargo el Espíritu se manifestó en todos. Es más, los que veían ese suceso decían, están todos borrachos, están todos llenos de mosto. ¿Cómo pueden estar viviendo una experiencia de ese tipo esta gente? Tan distinta, pero tan igual, tan seres humanos, tan hijos e hijas de Dios, tan personas amadas por Dios, tan como nosotros. Es cierto que la experiencia de Pentecostés se vive una vez, aunque la Biblia nos muestra otras manifestaciones del Espíritu. Nosotros hemos estado leyendo cómo cuando Cornelio y toda su casa se convierten, dice que el Espíritu se manifestó también a los gentiles, en la casa de Cornelio. Y Pablo nos cuenta en la carta a los Efesios otra manifestación del Espíritu, donde la gente habla en lenguas. Vuelvo a decir, el Espíritu se manifiesta cuando quiere y cómo quiere, pero se manifiesta. Y cuando vos y yo tenemos un mismo sentir, cuando vos y yo tenemos un mismo, algo que nos impulsa a hacer algo, eso lo llamamos comunión en el Espíritu. No es casualidad. No es, qué coincidencia. No, porque el Espíritu convence a mi hermano, a mi hermana, y me convence a mí de qué tenemos que hacer o qué tenemos que decidir. De acuerdo al plan de amor del Señor. El Espíritu convence en lo profundo del corazón. Yo le podría decir muchas cosas, pero no me van a hacer caso. Pero el Espíritu es el que te convence. Nadie puede estar acá por obligación. Nadie puede estar en la mano del Señor por obligación por decir, no, tengo que cumplir con Dios. No, venimos porque el Espíritu nos convenció, como dice
versión Reina Valera nos redargulló. Bueno, tiene que ver con la palabra convencer, redarguir. Y lo primero que uno tiene que ver cuando necesita el Espíritu es la convicción de que necesitamos todos los días ser transformados por el Espíritu. Porque la tentación siempre es hacer lo que a uno se le da la gana. Y no lo que el Señor dispone en su plan de amor. Y Pentecostés es la muestra de que no hay que tenerle miedo a lo distinto, que no hay que tenerle miedo a lo diverso, sino que hay que estar dispuesto a dejar que el Espíritu Santo obre. Muchas veces, cuando el Espíritu me habló, te habrá pasado lo mismo. No me gustó lo que dijo el Espíritu. Porque siempre el Espíritu te saca de la zona de comodidad. Decía Esther hace un rato, me voy a tener que levantar 1 hora antes. ¡Qué problema! ¿Sí? Más ahora que hace frío y uno quiere estar... Bueno, el Espíritu te mueve. El Espíritu te desafía. Y el domingo pasado me acuerdo algo que me dijo Hugo, que no está acá, nos lo dijo a Miguel y a mí. Yo le dije, Hugo, con este frío, la lluvia, es que yo tenía ganas de venir. Nos dijo, que yo tenía ganas de venir. Y sabemos que cuando Hugo no está es porque tiene algún compromiso familiar o algo. Pero esto que él siente no es porque uno tiene ganas, es porque el Espíritu Santo habita en tu corazón y te mueve, y te confronta, y te desafía, y te moviliza, y te sacude muchas veces, y muchas veces te acompaña con un silbo apacible, como un vientito. Y otras veces es un torbellino que te sacude. Lo concreto es que hay que tener la seguridad de que el Espíritu Santo sigue obrando. Obra en su pueblo, obra en la vida de cada uno de sus hijos y de sus hijas, y solo hay que ser obediente a la voz del Espíritu. Nosotros estamos leyendo el libro de los Hechos y vemos cómo estas personas fueron movilizadas en terreno hostil y no dejaron de hablar de lo que habían visto y oído. No eran superhombres, no eran supermujeres, eran hombres y eran mujeres movidos por el Espíritu, obedientes a la voz del Espíritu. Que podamos ser obedientes a esa ruaj, a ese silbo apacible, a esa voz, a ese estruendo por momentos para hacer su voluntad. Amén. Amén.